y vamos a hacer Cádiz para comérselo. O sea, vamos a hacer un homenaje a la provincia de Cádiz, vamos a hablar de sus productos, de su historia, de dónde viene la patata o cómo llegó aquí el tomate, que ahora nadie contemplaría la cocina gaditana sin tomate. Un atún con tomate, sin tomate, no puede ser, ¿no? O un salmorejo sin tomate. Pero aquí hubo una época, hace 500 años, que no había tomate, que no había llegado todavía de América. O como llegó aquí el aceite de oliva, que lo trajeron los romanos, o la sal, ¿no? Que da ahí el salario. Y entonces contamos toda la historia de todos estos productos que son tan nuestros, pero que nunca, yo por lo menos, yo nunca me había parado a pensar cómo llegaron aquí las salinas, o cómo llegó la sal, o el atún de Almadraba, la historia de la Almadraba, que viene de los fenicios, ¿no? O los vinos de Jerez, ¿no? ¿Cuál es la historia auténtica de los vinos de Jerez, que dieron la primera vuelta al mundo? Entonces, acompañamos esa parte histórica, cómo llegaron los restaurantes a lo que son hoy día y cómo empezaron, porque sí, claro, todo esto ahora está muy bien, los gastrobares, los restaurantes, la decía Michelin, pero hubo una época que todo eso no existía. Y esto lo promovió la Revolución Francesa, que es donde empezó. Por eso yo a mi restaurante le puse la Belle Cuisine en homenaje a que Francia fue la precursora de que la gastronomía se vendía lo que es. Porque claro, cuando a todos los cocineros, mayordomos y metres los dejaron sin jefe porque le cortaron el cuello, literal, ¿vale? Entonces tuvieron, bueno, yo llevo toda la vida cocinándole al duque. Yo no sé hacer otra cosa que no sea cocinar. ¿Qué hago? Entonces, en esa parte, pues, ya empezaron las primeras casas de comida, las primeras tabernas, las primeras posadas. Y ahí empezó la hostelería que conocemos hoy en día, hasta que ha evolucionado al día de hoy. ¿Cuál fue el primer restaurante que se abrió en España? Y hablamos un poco de esa historia también, cómo empezó el mundo de la hostelería que conocemos hoy en día, cómo empezó hace 400 años. Y luego llega la parte gastronómica, en la que yo hago recetas. Tengo un amigo que dice, Dani, me he leído el libro, que yo, alguna receta es casi una tortilla de patata, pero otra hay que hacerla con la espada de Luke Skywalker. Digo, sí, tienes razón, porque intento de que sea didáctico, porque hablamos de la historia, hablamos de que sea progresivo, porque para todos los niveles, y también es un libro 2.0, que tiene un código QR que lo lees con el móvil o con la tablet y te lleva al vídeo de la receta. Un vídeo en 30 minutos del programa de cocina que hago, muy didáctico, que explico el porqué de las cosas, hecho cebolla juliana y se corta así, por hecho, por hecho y por hecho, o confitar, vamos a confitar en aceite de oliva. Y bueno, ¿y qué es confitar en cocina salada? Pues cocer entre 100 y 120 grados centígrados, y lo que hace es darle otra textura. Yo hago unos langostinos a 100 grados en aceite de oliva, y lo que consigo es, además de cocinarlo y de conseguir otra textura, no se fríen, sino que se cuecen en aceite, y le incorpora todos los aromas, las propiedades del aceite de oliva. Es otra técnica de cocción y lo explico en los vídeos. Entonces, hay una parte muy didáctica. Tiene otra parte que es el maridaje. Sugerimos un vino de Jerez, un tipo de vino de Jerez con cada plato. Luego hay un glosario. Está los Dani Trucos, que explico pequeños trucos de cocina, qué es la patata tronchada, cómo se hace un aceite de pimentón y cosas así. Y entonces, claro, es un libro muy completo, que incluso tiene dos recetas que le dedicamos al quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que salió de San Lucas de Barrameda, y que, vale, Dani, es que esto de la ensalada del Bauprés con garbanzo y ahumado, digo, claro, yo he pensado, hemos intentado de pensar, cuando llegaba el cano a las Molucas, con el vino de Jerez que le quedaba, 4 garbanzos, que eso no se estropea, que estaba seco, llegó a las Molucas, encontró jengibre, algo de algún gambón, algún langostino, algo de eso, y con lo que encontró allí y lo que tenía, llamamos ensalada del Bauprés, que es una red que lleva el barco en la proa, que es donde entra, como salta los pescados voladores y caen. Entonces lo hacemos con pescado en salazón, con atún, con palometa, y con garbanzo, y con jengibre, y con hierbabuena. Entonces hacemos una ensalada de garbanzo con pescado en salazón, con hierbabuena, con jengibre, con soja, totalmente distinta, pero que es lo que podían haber comido los marineros que iban en el barco, porque es que no tenían más nada. Entonces ahí hemos intentado hacer también nuestro pequeño homenaje al centenario de la primera vuelta al mundo, que además los vinos de Jerez también fueron los que dieron los primeros vinos en dar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, intentamos de mezclar cultura, curiosidad, cocina, gastronomía. Hago un tataki de atún rojo de almadraba.
Ya, el tataki de atún no es gaditano. No, pero el atún rojo sí es gaditano. Y el tataki es una técnica que es japonesa, que es marcar el atún y sumergirlo en soja y que se termina de cocinar en la soja. Yo lo que hago es que sustituyo la soja por manzanilla de San Lucas, hierbabuena y anís estrellado. Y lo hago un tomatito rallado con una gotilla de aceite de oliva de Orbera y un puerro muy finito cortado, fresco, que lo meto en agua con hielo antes para que se ponga crujiente y se enrice y lo pongo encima. Entonces, te está comiendo un tataki de atún, que es una técnica japonesa, pero a la gaditana. Por eso hay otros que son más fáciles, como una berenjena en tempura, con la cualidad que la hago sin gluten y sin lactosa, que también intentamos de tirar de tener muy en cuenta las alergias alimentarias, que es algo que hoy en día, sobre todo el tema del gluten, es primordial, tenerlo en cuenta en la cocina y poco más. Y si alguien quiere preguntar algo del libro o de cocina,